Un saludo especial a cada uno de ustedes, donde quiera que me escuchen y donde quiera que estén. Hoy quiero compartir una porción de la palabra de Dios y es el tema, una doctrina sana, como lo dice San Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Aquí tienes una doctrina segura en la que puedes confiar. Pablo está afirmando que lo que la Iglesia de Cristo dice es verdad. Recuerde que cuando Pablo escribe esta carta todavía no era considerada palabra de Dios. Esto no estaba como Biblia, como una biblioteca, ¿verdad? Pero Pablo se atreve a decir, aquí hay una doctrina segura. Entonces, si buscamos esa doctrina segura, hoy en el 2025, 9 de agosto, vamos a encontrar que esa doctrina solamente lo sigue teniendo la Iglesia Católica, porque es la que viene desde que Cristo la fundó en el año 33. Y podemos darles prueba a las gentes que nos preguntan razón por qué estamos dentro de esta iglesia. Porque esta iglesia no ha dejado de estar ni un tan solo momento en la historia. Ha sido la más perseguida, ha sido atacada y sin embargo todavía sigue. ¿Y saben por qué? Porque es promesa de Jesucristo, que esta iglesia va a estar hasta que Él venga, como lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 20. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Pase lo que pase, hermanos, la iglesia va a estar porque es promesa de Cristo. Y sabemos que Cristo es Dios. Se va a cumplir y se ha cumplido hasta este momento, ¿verdad? Porque la iglesia es la que está en todas partes del mundo dando el evangelio, proclamando la buena nueva. Pues Cristo dice en una de sus cartas, perdón, en su evangelio según San Juan capítulo 20, versículo 21, dice, la paz sea con vosotros, sopló. Reciban el Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Y a qué mandó Cristo? Vayan a perdonar pecados. Vayan a perdonar pecados. A quienes se los perdonen, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Ahora, hermanos, vayan a perdonar a quienes, a los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Hombres discipulados por él, ¿verdad? Para aquellos hermanos que enseñan que uno debe dejarse perdonar solamente por Dios y que solo Dios perdona y que ellos se pueden confesar solo con Dios. Aquí está la orden, no a cualquier persona, a los ministros que Cristo ordena. Vayan a perdonar pecados. A quienes se los perdonen, les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Y aquí es donde está el desvío de la doctrina de nuestros hermanos protestantes, que dicen creerle a la palabra de Dios y lo acomodan de otro modo. Aquí dice, claro, vayan a perdonar pecados. Y ellos preguntan, ¿dónde dice ahí que hay que confesar? Ahora la pregunta sería, ¿por qué? ¿Cómo un apóstol se iba a dar cuenta que usted tenía pecados? Tenía que irse, se los tenía que ir a decir, para que le pudiera perdonar los pecados de parte de Dios. Vea, así ha venido la iglesia de Cristo perdonando pecados porque Dios le dio ese poder y también tenemos la cita, ¿verdad? Donde dijo, lo que tú ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí estará desatado en el cielo. Así que le dijo, te doy las llaves. Esa es autoridad que le dio Jesús a la iglesia. ¿Y se la dio a quién? A Pedro. Y desde ahí hemos tenido una sucesión apostólica de parte de los papas, del liderazgo de Pedro, hasta el que está ahorita en esta fecha, ¿verdad? Que es el Papa León XIV. 267 en lista. Y así que
Pablo tiene razón cuando dice aquí hay una doctrina segura en la que puedes confiar. Ahora preguntémonos por qué los hermanos protestantes no confían en lo que enseña la Iglesia de Cristo. ¿Qué les estará pasando? Pues aquí viene a decir Pablo en primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Dice el 2, aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. El 3, estos prohíben el matrimonio y no permiten el uso de ciertos alimentos, a pesar de que Dios los crió para que los comamos y luego le demos gracia. Así así lo hacen los creyentes que conocen la verdad. Mire, qué bonito es conocer la verdad para que nadie le venga a decir cosas, doctrinas de otro modo. Bueno, como había dicho, Jesús mandó a perdonar pecados, pero como allí no dice que hay que confesarse, ellos no. Piensan los hermanos que cuando Jesús manda así es una forma que no se puede hablar, sino que es invisible. Si Jesús, que estando allí, dio ese envío, era para que su iglesia siempre tuviera este ministerio ¿de qué? De perdonar pecados. Me dirán, pero es que un sacerdote no puede perdonar pecados. Claro, por su propia cuenta no, pero si es ordenado sacerdote de parte de Dios, sí lo puede hacer. Allí lo dice, eso lo cumple la iglesia. Bueno, otra cosa, como se habla de doctrina sana, también dijo Jesús en San Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y de ahí la promesa, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ¿cómo se hacen los discípulos? Bautizándolos. Pero ahí viene la forma de protestar de los hermanos que se dejan seducir por un espíritu engañador y no por el Espíritu de Dios. Y dicen, los niños no deben de ser bautizados. ¿De dónde se sacaron esto? Allí dice a todas las naciones. Y pregunto, ¿solamente en una familia, en una casa, nunca hay niños? Sí los hay. ¿Y en una nación? No dice menos los niños. ¿Dónde está ese texto donde diga menos los niños? Bueno, por eso Pablo viene a decir una doctrina sana. Y sigue diciendo, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Y tristemente, hoy en este tiempo que se marca el calendario 2025, 9 de agosto, todavía siguen afirmando que esa doctrina que no es cierto, de que los niños no deben de ser bautizados porque no tienen uso de razón. Aunque no está en la Biblia, pero lo enseñan. Entonces Pablo tiene razón cuando viene aconsejando, aquí hay una doctrina cierta. Cuando la iglesia dice algo, hay que prestarle oído, hay que escucharlo, hay que creerlo. Y no hay que salirse, porque si no somos de esos que renegamos de la fe, ¿verdad? Para seguir a espíritus seductores. ¿Qué es un espíritu seductor? Alguien que enamora. ¿Para qué? ¿Para seguir la fe de Cristo en su iglesia? No, para sacarlos de la iglesia y llevárselos a otra iglesia, que sí son iglesias, pero no es la de Cristo. Puede ser que sea la pentecostal, la adventista, los testigos de Jehová, la luterana, etcétera, otros cuerpos que no es el de Cristo. Y Cristo funda una sola iglesia en el mundo entero. Y también viene a decir Pablo en Efesios 4:4, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, un solo cuerpo.
Y Pablo, cuando habla de un solo cuerpo, está hablando de una sola iglesia. Lo afirma en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, es decir, la iglesia. Vea, entonces dice un solo cuerpo, un solo Señor, una sola fe, una sola doctrina. Pero hoy existen miles de doctrinas y todas se unen, todas las miles que hay, se unen para afirmar una gran mentira, que lo que enseña la iglesia no es cierto, para perseguir, para protestar contra la iglesia. Pero entre ellas tienen enseñanzas diferentes. ¿Qué será? Aquí lo dice San Pablo, son personas que se han dejado seducir por espíritus engañadores y doctrinas de demonio, dice aquí, para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Entonces, usted que se encuentra en una iglesia de estas, hermano, escuche la voz de Dios a través de San Pablo. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Si usted dándose cuenta que Dios está hablando por medio de Pablo y que se afana tanto en predicar de Pablo, ¿por qué no se pone a pensar que Pablo le está diciendo a la iglesia de Cristo que esa iglesia tiene la verdad? También en 1 Timoteo 3:15 dice, pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que no son 4 paredes, es una congregación. ¿Por qué lo sabemos? Porque que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Sin lugar a duda es grande el ministerio de la bondad. Qué grande es el ministerio de la bondad de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, pónganse a pensar, razonemos. Si yo fuera un ateo y escuchara a los católicos y escuchara a los hermanos protestantes, me iba a dar con si yo analizara, por qué enseña una cosa, aquel por qué enseña otra, el otro por qué enseña otra, ahora me iría, ¿cuándo comenzaron estos a enseñar esto? Y me voy a encontrar que son diversas fechas. Ahora voy con la Iglesia Católica. ¿Cuándo comenzó la Iglesia Católica a predicar, a enseñar esto? Pues lo comenzó Cristo junto a sus apóstoles. Por eso la Iglesia Católica es apostólica. Y entonces, ¿alguna otra persona que no sea apóstol? Ah, sí. ¿Quién? San Ignacio de Antioquía, año 107. Viene a decirle a la iglesia que es católica. Y después, ¿qué más? Policarpo. Todos los padres apostólicos nos dan fe de que esto es una realidad, que la iglesia desde que Cristo la fundó no ha dejado de estar ni un solo instante, y a pesar que ha sido perseguida hasta de muerte. Tenemos una gran lista de mártires, ¿verdad? Pedro y Pablo fueron ejecutados, ¿verdad? Y un montón de martirizados, ¿verdad? Tenemos a San Jerónimo, a San Lorenzo, a muchos. Aquí en Centroamérica, en El Salvador, tenemos a Monseñor Romero, ¿verdad? Entonces, entonces aquí tenemos todas estas verdades históricas y bíblicas. Hermanos, si Pablo te dice que aquí hay una doctrina cierta, ¿por qué tú le crees más a tu pastor que esto no es cierto? ¿Qué vale más, la palabra de Dios por la boca de Pablo o la palabra de Dios por la boca de tu pastor? Vea, cuando un pastor le diga que esto no es cierto, identifique lo que es una persona que está diciendo que está siendo engañada, seducida por un espíritu y que está dando una doctrina diabólica. Aquí aparecerán hombres mentirosos. Cuando tu pastor te diga que esto no es cierto, que no debes de bautizar a un niño, que la Virgen María no es virgen, que María tuvo más hijos, que el Papa es la gran bestia, que la Iglesia Católica es la gran ramera,
Apréndate esto, 1 Timoteo 4:2. Aparecerán hombres mentirosos con la conciencia marcada con la señal de los infames. Vea, es un infames, un pastor que diga y que enseñe esto y que su iglesia es la verdadera. Eso no es cierto. Aquí lo dice San Pablo. Y déjeme decirle que esas personas no hablan por sí solas, hablan movidos por un espíritu, pero no el de Dios, no por un espíritu seductor, engañoso y con una doctrina diabólica. Vea, todos esos insultos que se le fabrican a la iglesia tomando la palabra de Dios, eso no es saludable. También en 1 Timoteo 4:16, Pablo viene a aconsejar a unas personas que se dicen ser cristianos, ¿va? Pero que no quieren obedecer. Esto también va para nosotros que a veces algunos de nosotros venimos a la Santa Misa y después vamos a tomar alcohol. Eso no se vale. Y también es para los hermanos protestantes que han abandonado el cuerpo de Cristo, que han abandonado su único sacrificio que se hace aquí en la iglesia de Cristo, que sus ministros ordenados pues lo realizan, que es la Santa Eucaristía. Entonces, dice 1 Timoteo 4:16, cuida tu conducta y tu enseñanza, persevérate, cuida tu conducta, cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Hoy yo quiero salvarme, por eso pertenezco a la Iglesia de Cristo y quiero que otros lo escuchen para que se salven. No solo ellos, sino yo mismo. Y tengo que cuidar mi conducta, porque si yo que estoy proclamando la palabra de Dios, hoy vengo a la Santa Eucaristía y al salir de allí me voy a tomar alcohol, a hacer otras cosas que no me manda la palabra de Dios. Recuerden que las últimas palabras del sacerdote dice, pueden ir en paz. ¿Qué quiere decir pueden ir en paz? Vayan a mostrar lo que han escuchado. Vivan felices con la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces no es ir a hablar mal del vecino, porque por eso nos hemos comido a Cristo, para que Cristo nos haga una nueva persona. Si yo me como a los demás criticándolos con crítica destructiva, ellos no me van a salvar a mí. En este caso es Cristo el que me salva. Y como me como a Cristo, yo quiero que otras personas se lo coman. ¿Para qué? Para que se salven, ¿verdad? Porque su palabra así lo dice. No quiero alargar mucho este video para que todo el mundo lo pueda ver. Pero vean, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Esto, si los hermanos lo leyeran, no puede hablar de un último tiempo, porque la Iglesia Católica no salió de la Iglesia Protestante. La Iglesia Católica sale de Cristo, es edificada por Cristo, ¿verdad? A partir del año 33, y desde entonces la Iglesia viene enseñando una sana doctrina. ¿Para qué? Para que Cristo vaya metiendo a la iglesia a aquellos que sienten respeto, que sienten admiración por aquellos que alaban a Dios y en todas las naciones. Entonces, ¿qué hace Cristo? Mete a la iglesia a los que se iban salvando. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 47 dice, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. ¿Cómo se gana la simpatía de todo el pueblo? Alabando a Dios, dando un buen testimonio, cuidando nuestra conducta, ¿verdad? Cuidando nuestra doctrina, nuestra enseñanza, no creyendo cualquier cosa que nos vengan a decir. Que la Virgen María tuvo más hijos. No, no lo crea, porque eso no es alabar a Dios. Que María es Dios. No, los católicos creemos que es la madre de Jesucristo, que es la madre de Dios, ¿verdad? Y el Señor, recuerde que aquí el Señor ya no estaba físicamente, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Así, hermano protestante, ponga atención a estas citas y léalas
y razone. Yo si fuera ateo, como digo, tendría que haber visto la doctrina que siempre ha estado y que Cristo la enseñó. Entonces me vendría en bien hacerme católico. Y si fuera protestante, yo investigara cuando comenzamos, si es verdad que fue Cristo quien la fundó, me quedaría en esa iglesia. Y si no, pues me pasaría a la que Cristo fundó y a la que siempre ha estado. Y no aquellas que vienen mintiendo que Constantino la fundó, que no sé en el año 313, no. Cuando Constantino hizo el edicto de Milán, ya habían habido 33 papas, 33 pastores de la Iglesia Católica. Eso me dice a mí que es una gran verdad. Con razón Pablo viene a decir, aquí hay una doctrina segura en la que puedes confiar. Y yo, como soy creyente de la palabra de Dios, yo confío, como también todos los católicos confiamos. Lo único que a veces tenemos que tener más cuidado con nuestra conducta. Con la enseñanza no, porque se da siempre, la iglesia siempre sigue formándonos cada día. Pero es necesario que nazca la voluntad de nosotros, querer dejarnos formar para poder aclararle a los hermanos sin ir con groserías. Vea, este video no estoy insultando a nadie, simplemente estoy aclarando por qué Pablo dice una sana doctrina. ¿Va? Aquí hay una doctrina sana. Bueno, muchas gracias. Saludo a todos. Hasta pronto.